Viajeros, tengo que decirle adiós a Split y el día amaneció un poco triste y nublado y lluvioso. Espero que se componga porque hoy necesitamos sol porque los voy a llevar a unas cascadas muy bonitas, a una ciudad muy pintoresca y además voy a rentar un auto para hacer eso. Entonces aquí está la arrendadora. Vamos a ir por el coche y a partir de hoy hasta que lleguemos a la capital vamos a andar en coche a nuestras anchas. Así que disfruta. Listo, viajeros, ya tengo mi cochecito. Ahorita les cuento cómo lo hice para rentarlo. Rentar un auto en Croacia es una excelente idea para conocer el país a tu ritmo. Incluso si estás recorriendo las islas, pues cuentan con ferries que transportan autos. Rentar un auto es barato. Yo renté el mío desde México con bsday.com y los de transmisión manual cuestan desde 20 euros por día. Yo renté un automático que me costó 55 euros por día, incluyendo impuestos y el seguro básico incluido. Para rentar el auto hay que tener mínimo 18 años y en algunas arrendadoras cobran un suplemento a conductores menores de 25. No necesite licencia internacional, pero recomiendo revisar este dato con la arrendadora antes de tu viaje. Para rentar el auto es necesaria una tarjeta de crédito que sirve como garantía. En caso de accidente o percance en Croacia hay que llamar siempre a la policía al 112. Hay autopistas de peaje que pueden pagarse tanto en efectivo como con tarjeta de crédito. Una de las ventajas de rentar auto es que puedes andar a tus anchas, pararte donde tú quieras, irte al momento que quieras, no estás sujeto a los horarios de algún autobús o algún tren. Obviamente viajando solo como yo no es tan barato, pero si vienen en grupo sale mucho a cuenta. Solo recuerden varias cosas: quieren registrar un par de conductores, el conductor extra cuesta. Y además nunca tomen en cuenta el coche por la cantidad de personas que le caben, sino por las maletas, porque a veces la gente renta un coche compacto como este para 4 personas, pero las maletas de esas 4 personas no caben. Hay que pensar que estamos viajando y generalmente la gente trae maletas grandes. Así que tomen mucho en cuenta las maletas de las personas que viajan para rentar un auto en grupo. Me renté el coche para tener más flexibilidad. Ahorita vamos a ir al Parque Nacional Krka. Es muy tempranito, entonces espero llegar cuando no hay tanta gente y que el día nos acompañe un poco. Así que más o menos queda 1 hora de aquí. Ya estamos llegando, viajeros. El estacionamiento es gratis, así que para que lo sepan, bienvenidos al Parque Nacional Krka. El Parque Nacional Krka es uno de los sitios favoritos de los locales. Después de estacionarme, tomo los autobuses gratuitos que te llevan hacia la entrada de las cascadas. No tenía muchas expectativas de este lugar, así que me dejé sorprender. El Parque Nacional es enorme, tiene 109 kilómetros cuadrados. Aún con su gigantesco tamaño, la mayoría de los visitantes como yo nos limitamos a los alrededores de la cascada más popular, de nombre muy curioso, la Skradinsky Buk. Hay un recorrido con pasarelas de madera para apreciar los distintos lagos y caídas de agua, así como varios miradores muy espectaculares. Este es el segundo parque nacional más famoso de Croacia. El primero es Plitvice, que los voy a llevar, también lo vamos a visitar. La gran diferencia es que aquí hay un área en la que sí te puedes meter al agua. Como vengo solo, viajeros, me quiero meter al agua, pero quiero dejar mis cosas lo más a la vista posible. La verdad me he sentido muy seguro en Croacia, pero hay demasiada gente y no quiero probar. Está un poco fría. Está deliciosa.
Si quieren nadar, no olviden traer zapatos para el agua, pues hay muchas rocas. El precio de entrada del parque varía según la temporada, siendo el verano lo más caro y el invierno la más barata. Este sitio se puede visitar todo el año. Las ventajas del verano es que hace calorcito, buen clima y te dan ganas de meterte al agua. Las desventajas es que hay mucha gente y tampoco hay tanto caudal. Si vienen fuera de temporada, se rumora que te toca este lugar casi para ti solo, aunque yo creo que está muy fría como para andarse metiendo. Esta es solamente una pequeñita parte del Parque Nacional, la más popular de todas, pero es muchísimo más. Hay de hecho un paseo en barco que dura como 3 horas a un lago que se llama Visebo, en donde también hay una isla que se puede visitar y hay otras cascadas, pero te podría tomar todo el día estar aquí. Hay restaurantes y lugares para comer, así que si quieren se podrían quedar todo el día aquí. Yo no me voy a quedar todo el día aquí porque hay otro lugar que quiero visitar antes de irme todavía al lugar donde voy a dormir esta noche, así que estoy más o menos a la mitad, pero nos vamos a ir a comer a otro sitio, así que vámonos. Viajeros, estoy llegando a la ciudad de Šibenik, en donde voy a comer y pinta ser un pueblo muy bonito, pero el problema es que no hay estacionamiento en ningún lado, está imposible, así impresionante. Entonces estoy haciendo prácticamente fila para estacionarme aquí, como a 2 minutos del centro. Lo logramos, viajeros, ya por fin alguien está pagando su coche. Después de 10 minutos de esperar aquí, ya encontramos lugar. Está cañón, la verdad es demasiado popular. Ya está, lo logramos, viajeros. Vamos a recorrer un poco Šibenik, pero la verdad el motivo principal es comer. He de confesar, viajeros, que en esta ocasión no hice ninguna investigación respecto a la comida y lo único que hice fue buscar y meterme en un lugar que me latía. Y eso lo hago para ver si mi teoría es cierta. Y es que yo digo que aquí en Croacia es difícil comer mal. Prácticamente donde te metas, comer rico porque la comida es muy deliciosa. Entonces, pues vamos a ver. Me pedí un atún con una especie de espinacas con papas y vamos a ver. Vamos a ver. Está bueno, tiene mucho sabor a pescado el atún, pero está bueno. Bueno, eso es todo lo que tenía que decir. Está bien. Pues miren, viajeros, por andar improvisando, la verdad el restaurante estaba más o menos y ya revisé en Foursquare y tiene muy mala calificación, o sea que la regué. No comprobé mi teoría de que en Croacia se puede comer bien en todos lados, así que hagan su investigación. Se come bien, en muchísimos lados se come bien, pero hagan de cuenta que lo que me gasté ahí me lo pude haber gastado en un restaurante donde como mejor. O sea, comer mejor no implica gastar más, ¿sí me entienden, no? Vamos a recorrer un poco Šibenik. Šibenik es una pequeña ciudad con un pintoresco centro histórico de calles y casas color miel. La Catedral de Santiago ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Pues la verdad el casco histórico de Šibenik está muy bonito. No me dio tiempo de visitar los sitios que tiene como el fuerte y algunas iglesias porque abren solamente a ciertos horarios, pero recorrer sus callecitas la verdad está cool. Si quieren hacer esto mismo que yo hice pero sin rentar un coche, hay tours que les ofrecen desde Split que visitan el Parque Nacional de Krka y luego vienen aquí a este pueblo antes de regresar a Split y es una forma más económica para visitar estos dos sitios y la verdad creo que vale la pena. Así que yo me despido de Šibenik y vamos hacia nuestro siguiente destino. Viajeros, ya llegué a Zadar y ya me instalé en mi hostal. Ese sonido que escuchamos es la música del mar, literalmente la música del mar. Yo no sé si los atardeceres de Zadar sean los más espectaculares de Europa, pero sí están muy bonitos.